Bien, vamos a iniciar la meditación de la palabra del Señor. Estamos en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Dice la palabra de nuestro buen Dios de la siguiente manera. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así, el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Bendita sea la palabra de nuestro buen Dios. Hemos estado estudiando los jueves, aparte de este capítulo, si no todo el capítulo, en relación justamente a la creación del hombre y de la mujer y la manera en que Dios hizo las cosas. Una de las lamentables verdades que el estudio nos ha permitido comprobar es como muchos quisieran que por lo menos esta porción de Génesis no estuviera en la Biblia. A los que son movimientos modernos, esta porción les estorba, esta porción no les conviene y se utiliza pues todo tipo de artimaña para tratar de anular su validez, su realidad incluso, ¿no? Algunos hablan de esta porción simplemente como una ilustración, un mito, cualquier cosa menos algo histórico. Sin embargo, el testimonio de Jesús nos muestra que a lo menos él le daba carácter histórico a estos eventos, y por qué nosotros no, cuando es justamente una de las mejores porciones para entender parte de la dificultad o la problemática humana. Ahora, en esta mañana, tanto este pasaje de Génesis como la lectura de hoy en el Evangelio nos están hablando de una de las relaciones humanas más importantes como ha sido y es la del matrimonio. Y hoy quiero hablar acerca del matrimonio, pero el matrimonio cristiano. Y el matrimonio cristiano hoy, porque estamos, repito, a la luz de lo que estudiamos los jueves y muchas otras cosas más que hemos visto en el pasado, estamos ante un tiempo donde el matrimonio es una institución bajo ataque y donde se procura pues transformar todo lo que ha sido parte de su propósito, de su origen y de su necesidad para el ser humano. Y cuando voy a hablar en esta mañana del matrimonio cristiano, quiero diferenciarlo de los matrimonios que se han inspirado en el matrimonio cristiano, pero que no son matrimonios cristianos. Esto es una referencia, por ejemplo, al matrimonio civil, al que cualquier persona puede tener acceso a través de los gobiernos, del Estado, a través de las instituciones gubernamentales establecidas para reconocer las uniones matrimoniales en este caso. Hablamos de aquellos matrimonios que están relacionados a veces con ciertos ritos extraños, como algunos en los tiempos modernos suelen practicar. Hay personas que hacen sus matrimonios auspiciados por personajes que nada tienen que ver con la fe cristiana, nada tienen que ver con Dios, incluso en ritos relacionados, por ejemplo, con la naturaleza y aspectos que ninguno de ellos, pues, le otorga ese carácter cristiano a esta relación, y normalmente ni siquiera los gobiernos reconocen este tipo de ceremonias religiosas. Aún la ceremonia cristiana
necesita ese respaldo gubernamental en nuestros tiempos para tener la validez que se requiere por aquello que ha sido en el proceso histórico la separación de la Iglesia y el Estado. Ahora bien, ese matrimonio que quiero diferenciar y que estamos hablando como el matrimonio cristiano, es uno que pudiéramos definir o ilustrar con tres términos interesantes. Es un matrimonio creacional, judeo y cristiano. Creacional porque una de las cosas que vamos a mirar es cómo es una institución que viene desde la propia creación, desde el principio de la creación. Segundo, judeo porque a través del judaísmo esta institución fue fortalecida, fue mostrada en algunos reglamentos interesantes que vamos a considerar y así en práctica nos ha llegado a nosotros. Y cristiano porque el cristianismo ha venido a darle todavía un carácter de excelencia, mejorando, perfeccionando lo que la ley no alcanzó, pero agregando un factor clave que es el verdadero éxito de todo matrimonio en nuestros tiempos modernos bajo la fe cristiana. Así pues, quiero reflexionar sobre estos asuntos que le dan antigüedad, preeminencia e historia a lo que llamamos el matrimonio cristiano y que, repito, más que cristiano es llevarlo a lo creacional, lo judeo y lo cristiano también. Allí se encuentra la fortaleza del matrimonio, allí se encuentra incluso ese testimonio que a través de las escrituras podemos recibir, incluso la instrucción para vivir en esa relación de la manera agradable ante Dios. Y por medio de eso no debemos quitar tampoco lo más esencial que en el caso del ámbito cristiano es nuestra relación con Cristo y su palabra. Esto es clave para que realmente un matrimonio sea exitoso en nuestros tiempos. Así que sin ignorar nuestro compromiso con esa palabra de Dios y con Cristo mismo, que es nuestro Redentor, cuando pensamos y reflexionamos sobre el matrimonio cristiano hoy, tenemos que recordar y entender primeramente que dicho matrimonio es una institución humana establecida por Dios. Eso es lo primero que vamos a encontrar especialmente en lo que Génesis hoy nos está proporcionando. Ese matrimonio surgió de una necesidad. Está allí descrito en lo que nos dice el libro de Génesis en el versículo 18 de este capítulo 2. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esa era la dificultad, ese era el problema que había al principio de la creación. Esa creación que mostraba ser buena, mostraba ser perfecta, pero algo estaba faltando con esta criatura humana que Dios había hecho con el hombre y que en este caso su mayor crisis era la soledad. La soledad de no haber alguien que pudiera ser realmente complementario, la soledad de no tener a alguien con quien tratar de igual a igual y por lo tanto Dios tomó en consideración esta realidad. Una realidad que fue intencional, no estamos hablando aquí de que a Dios se le olvidó crear a la pareja del hombre, Dios se dio cuenta que la creación estaba incompleta, Dios cometió un error y ahora lo iba a corregir. No, todo esto ha sido intencional porque parte de la idea no solamente era la concientización de Adán en cuanto a lo que él realmente iba a recibir, sino también la conciencia de nosotros al entender por qué lo valioso del matrimonio. Y es así, pues, cuando entonces el Señor cubre esta necesidad al decir en la segunda parte del versículo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y es allí donde entonces el gran problema de la soledad que tenía el hombre es cubierta con complementariedad y vocación. Es decir, la mujer viene a complementar lo que es el hombre, vienen a ser un equipo que Dios desarrolla para propósitos ya definidos, pero también hay una vocación en el caso de la mujer, porque Dios la crea con ese propósito de ser ayuda idónea. Es allí donde su rol es establecido
en principio por las Escrituras y lo que va a hacer de ella totalmente algo valioso para el hombre. Sin ella será imposible que muchas de las cosas que Dios se ha propuesto pudieran alcanzarse. Y es allí donde comienza a establecerse ese fundamento para lo que es el matrimonio. Debidamente también se establecieron algunas estrategias que son fundamentales para que esa institución, para que esa primera forma de relación entre seres humanos se pudiese conformar y desarrollar sanamente. Y es lo que nos va luego a relatar el versículo 24. Para que el matrimonio llegue a darse y funcionar como Dios lo desea, lo primero que requiere es aquello del hombre dejar a su padre y a su madre. Significa aquello que viene ahora la realidad de que se debe establecer una nueva relación imitando probablemente a la primera, Adán y Eva, pero luego posteriormente todo hombre que entrase en una relación matrimonial, abandonando esa relación paternal que le obligaba en mucho o alto grado a la obediencia. Recuerde que cuando asumimos el papel o tenemos el papel de hijos, debemos una obediencia bastante fuerte en el contexto bíblico a nuestros padres. Honrar a padre y madre. Acuérdese que este es uno de los grandes mandamientos, el mandamiento con recompensa, con bendición, como dice el apóstol Pablo. Y por lo tanto hay una manera en que se deben honrar a los padres y vemos a través de la historia bíblica y de muchos relatos, también incluso en la historia humana, cómo es la influencia, el poder de los padres sobre los hijos cuando los hijos indudablemente los respetan. Y de esta forma, pues, hay una relación que debe romperse, que debe superarse para que un matrimonio pueda realmente avanzar en el camino y pueda descubrir su propia vocación delante del Señor, pueda descubrir sus propios propósitos delante de Dios. Esto pues exige una ruptura familiar entre comillas. No estamos hablando de una ruptura absoluta, estamos hablando de una independencia necesaria. ¿Para qué? Para que ese matrimonio pues pueda desarrollar su complementariedad, pueda desarrollar otros asuntos que tienen que ver con su éxito o existencia relacional. Sigue diciendo el versículo 24 que lo segundo es que se une a su mujer. Y es aquí la idea de formar otra nueva familia. Adán y Eva era una familia, pero luego los hijos que vendrían tendrían la responsabilidad de independizarse de ellos como padres y crear, formar nuevas familias que tendrían que seguir principios similares a la primera. Y así sucesivamente, cada familia que se formase debía seguir con esta estrategia de unirse a la mujer para entonces conformar esa nueva familia. De modo que ahí vemos la segunda institución que aunque no está explícita en estos capítulos primarios o primeros de Génesis, está implícita en lo que son la significancia de esa multiplicación y ese tener familias, que era el propósito de separarse del padre y de la madre y unirse a la mujer. Y dice que entonces los dos se funden en un solo ser. Es mejor la traducción literal, la traducción 60 de la Reina Valera 60, que habla serán un solo cuerpo, porque la idea de un solo ser habla un poco más de esa individualidad que somos cada ser humano. En este caso aquí no se forma un solo ser, aquí se funden dos cuerpos que van a ser un nuevo cuerpo representativo de una nueva forma de vida, de unidad, que es lo que principalmente se resalta, y son dos seres que entonces se funden en una sola carne, en una sola unidad, que también es parte del propósito de Dios. Por eso una de las experiencias muy comunes que vemos en los matrimonios es como en los pasos del tiempo la esposa se parece más al esposo o el esposo más a la esposa, pero hay algo que les va haciendo a ellos idénticos en cierta medida, ¿no? Les va dando una unidad que resalta la relación que hay entre ellos
Y es a veces característico y gracioso en algunas circunstancias el mirar esta realidad, que es importante porque habla de la forma en que esa pareja ha logrado entender la unidad de matrimonio, esa unidad que habla de que los intereses son comunes, que los propósitos son comunes, que todo lo que se planea es sentido por ambas partes. Es algo de lo que se refleja en la Trinidad, cuando lo que hay en el corazón del Padre es lo que hay en el corazón del Hijo, como también en el Espíritu Santo. De forma que eso expresa parte de esa unidad y revela la unidad que Dios también desea en nosotros como seres humanos. Así que versículo 24 da una estrategia que ayuda a consolidar esa unidad que Dios ha creado, esa primera relación, institución que Dios ha establecido para nosotros los seres humanos, cubriendo necesidad mutua, porque aunque Adán era el que estaba experimentando la soledad, esa soledad es parte de la experiencia de cualquier ser humano, por lo que hace del matrimonio algo todavía más valioso. Ahora, ese matrimonio va a tener una encomienda, va a tener una tarea inicial, que es la de multiplicarse poblacionalmente. Es lo que en Génesis 1:28 el Señor le encomienda a Adán y a Eva, ¿no? A fructificad, multiplicaos. Y la intención era, por supuesto, llenar un mundo que estaba vacío. Apenas eran ellos dos, y la encomienda que el Señor les da es entonces multiplicarse para no solamente poblar a toda la tierra posible, sino también para someter a la creación, que era parte del reto que se presentaba en aquel momento. Así pues, bajo estos primeros principios que nos da y nos muestra Génesis 2, comienza a desarrollarse en aquel mundo la institución matrimonial. Una institución que no va a ser muy valorada, muy apreciada, una institución que va a tener distorsiones muy importantes dentro y fuera de aquellos que conocían al Señor. Distorsiones que aún eran peores dentro de los ambientes paganos. Y es eso lo que nos explica uno de los cuestionamientos que hacen muchos ateos, incrédulos, rebeldes, en contra de las primeras historias de la Biblia. Porque nos encontramos a personajes como, por ejemplo, Jacob. ¿Cuántas fueron las esposas de Jacob? ¿No? Y encontramos esos cuestionamientos acerca de esas primeras relaciones que a veces fueron permitidas, fueron toleradas dentro de los primeros capítulos de las Escrituras, pero que debemos recordar responden a esa revelación progresiva de Dios, donde lo que tenían al momento era parte de lo que leemos aquí en Génesis, donde la prioridad de aquel mundo era la población, el crecimiento poblacional, la multiplicación, a lo cual, por supuesto, venía en paralelo el propósito de Dios de conformar un pueblo donde se pudiese exhibir lo que era realmente su voluntad. En aquel tiempo Dios todavía no tiene un pueblo. En aquellas primeras etapas hay una multiplicación importante de la población que incluso llega a desviarse de tal manera que causa aquello que conocemos como el diluvio, ¿no? En la historia de Noé y todo lo que pasó en aquel momento por la maldad que había en el corazón del ser humano. No obstante, el Señor prosiguió. Y es así que llegamos a una segunda cosa que el matrimonio cristiano hoy también nos testifica, y es la forma en que entonces esa institución fue perfeccionada bajo la ley mosaica. Institución perfeccionada bajo la ley mosaica. En este sentido, vamos a tener que en esa en esa revelación progresiva de Dios para con nosotros, ahora sí viene un segundo paso importante. Y este segundo paso es lo que se va a recibir a través de la ley de Moisés, pero también para ya la realidad de una nación que se iba a establecer para reflejar la voluntad de Dios, para reflejar el carácter de Dios. Ese era el propósito del Señor cuando constituye
a las 12 tribus de Israel, a los 12 hijos de Israel, convertidos o llamados como tribus también, en aquella nación que posteriormente adoptaría el mismo nombre del patriarca Jacob, en este caso el que Dios le estableció de ser llamado Israel. Allí comienza una nueva historia, una historia que se inicia primariamente con los 10 mandamientos, y donde en esos 10 mandamientos por lo menos vienen 2 leyes para proteger el matrimonio. Son leyes expresadas en sentido negativo porque tratan de corregir lo que era normal o lo que era lo cotidiano de aquellos tiempos. Y no sé si ustedes podrán tener en sus mentes cuáles son esos 2 mandamientos que expresan pues ese primer cuidado de Dios y perfeccionamiento de Dios para la institución del matrimonio. El primero de ellos era: no cometerás adulterio. Primera ley. Y se entiende que el adulterio era entonces esa relación que dañaba a otro matrimonio porque era la relación entre casados. Era esa relación de infidelidad que en el mundo de entonces era totalmente normal. Quizás en conciencia, quizás en naturaleza humana, no todos sentían que era una buena cosa cometer adulterio. Quizás ni siquiera lo llamaban adulterio. Pero cuando Dios aparece y dice, no cometerás adulterio, es porque entonces viene Dios a decir esto que la gente considera normal. Ustedes, los que van a ser mi pueblo, no lo deben considerar así. Y la prohibición viene entonces en negativo. No cometerás adulterio. Pero dentro de estos 10 mandamientos también se ataca lo que sería en este caso lo que lleva al adulterio. Y es en algunos momentos la avaricia. Es en algunos momentos el deseo de tener lo que no te pertenece. Y allí entonces ese segundo mandamiento que incluía todo lo que le pertenecía a tu prójimo y entre ellos su mujer. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso era totalmente normal en la cultura de entonces. Estamos hablando de aquel mundo en donde no existía una ley de Dios para los seres humanos. Estamos hablando de un mundo donde muchas cosas se permitían en función de esa necesidad de población, de crecimiento que nuestro mundo tenía al principio desde el tiempo de la creación. Era la época en que probablemente las relaciones sexuales entre hermanos era permitida, porque era parte de la necesidad para la población. Hay mucha gente que siempre pregunta, ¿y los hijos de Adán y Eva con quién se casaron? Si todos ellos eran hermanos, ¿con quién se casaron? Bueno, indudablemente tuvo que haber relaciones sexuales entre ellos para que pudieran ellos tener con quién casarse. Y ese tipo de vida donde a veces el matrimonio entre primos y cosas por el estilo ocurrían dentro de aquel contexto cultural era válido, pero no se conformaba al corazón de Dios, no se conformaba a la naturaleza de Dios. De modo que cuando la ley viene a decirnos a nosotros y a hablarnos a nosotros acerca del carácter de Dios. Recuerdan que siempre les hago la ilustración de cómo es su casa, no cómo funciona tu casa. En tu casa tú tienes ciertas reglas. Hay una regla que algunos tienen en su casa, que en lo que tú entras, lo primero que te quitas son los zapatos. Yo no tengo esa regla. Yo entro hasta mi cuarto con mis zapatos. Eso no me preocupa a mí. Pero hay muchos que sí les preocupa y lo primero que tienes que hacer cuando entras a su casa es quitarte los zapatos. Bueno, esa es la regla de esa casa. Hay que respetarla. Son sus leyes. Igualmente es lo que los 10 mandamientos y muchas otras leyes del Señor tratan de reflejarnos a nosotros. Ustedes son así, pero yo soy así. Y el que quiera andar conmigo tiene que hacer las cosas como yo digo. Por eso aquel dicho de Jesús en aquella ocasión: si queréis ser mis amigos, haced lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo de Jesús?
tienes que hacer las cosas como Él manda. No como yo quiero, no como yo pienso, sino como Él manda. Y es allí donde entonces los 10 mandamientos comienzan a perfeccionar esa relación, esa primera institución que lamentablemente estaba deteriorada en todas las culturas paralelas. Incluso en una de las culturas importantes de donde venía en este caso el pueblo de Israel, que era la cultura egipcia. Acuérdense, antes de que Israel fuera conformada como nación y recibieran los 10 mandamientos, habían pasado 400 años y más viviendo entre los egipcios, copiando, mirando sus costumbres y no teniendo una regulación para sus propias relaciones. Así que eso era parte incluso de una de las necesidades de por qué aquella generación que salió de Egipto tenía que quedarse en el desierto. Por eso es parte de lo que explica qué hizo que 40 años fuera el término necesario para que aquel pueblo liberado de Egipto llegara a Canaán. Bien, la generación que salió aprendida, depravada de Egipto, tuvo que ir muriendo en el desierto para que una nueva generación que entraba en la tierra prometida pudiese amoldarse a la ley que Dios entonces les daba. Esto es parte de lo que Dios hizo para perfeccionar la relación matrimonial. Si usted lee algunos pasajes en los libros de Levítico, Deuteronomio, y otras porciones más de lo que es el Pentateuco, usted va a encontrar que hay muchas reglas, muchas leyes enseñadas en relación al matrimonio, al divorcio y a todas esas cosas que ayudaban a fortalecer la institución matrimonial. Incluso lo que tenía que ver con las relaciones prematrimoniales, lo que tenía que ver con la virginidad de la mujer, la importancia de ello, todo eso está establecido y explicado en muchas porciones del Pentateuco. Porque para Dios era importante la institución del matrimonio. Tenía propósitos, y esos propósitos no eran solamente carnales, físicos en cuanto a población, sino también espirituales. Es el matrimonio, una institución que va a ser utilizada luego para hablar del misterio de Cristo y la iglesia. Y por lo tanto allí está parte de su secreto, parte de cómo usted y yo nos hacemos uno con Cristo, de cómo la mente de Cristo debe ser nuestra mente, de cómo nuestro corazón debe ser el corazón de nuestro Dios, de cómo sus intereses deben ser nuestros intereses. Todo eso que se refleja en nuestra relación con Cristo es parte de lo que Dios se proponía mostrar a través de la relación del matrimonio. Indudablemente, el matrimonio es afectado por la naturaleza del pecado del ser humano, es lo que predominantemente va a dañarlo, va a tergiversarlo, y contra eso tiene que trabajar muchas veces el Señor, no solamente a través de Moisés, no solamente a través de los encargados de educar al pueblo del Señor, el sacerdocio, etcétera, sino que también el Señor busca otros elementos que contribuyan a ese propósito. Una de las encomiendas que ahora el matrimonio pasaría a tener bajo el contexto de la ley de Moisés, bajo el contexto de la formación de la nación de Israel, es que entonces ya el propósito no es solamente multiplicacional para tener población, sino que va a ser una multiplicación poblacional y confesional. Es decir, esta nueva relación matrimonial que va a ser perfeccionada bajo la ley mosaica, no solamente va a continuar con el propósito inicial de Dios, multiplicación poblacional, sino que ahora esa multiplicación poblacional del contexto israelita iba a ser confesional. Es decir, iba a confesar una fe, iba a confesar una relación con Dios. Y para ese deseo, Dios establece espacios que iban a permitir que el matrimonio, como primera institución, al dar salida, al dar génesis, al dar origen a la segunda institución, que en este caso es la familia,
fuese aquel el espacio ideal para que entonces la fe en el Señor fuera transmitida. Eso parte de lo que vemos, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Allí dice el Señor, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Luego, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 19, también dice, enséñenselas a sus hijos y repítanlas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Este es el espacio que Dios ahora crea, sostenido por el matrimonio, que debe dar inicio a una familia al unirse el hombre a su mujer, traer una familia y con la nueva familia que se conforma, ser un espacio para la confesión de una fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Crear un espacio donde a los hijos se les enseñase el temor a Dios, pero también se le transmitiese estos nuevos valores que perfeccionaban el matrimonio que Dios había establecido como primera institución humana al principio de la creación. Otra de las cosas que va a ser importante y va a ser enseñado en muchas maneras y luego en palabras del apóstol Pablo va a ser parte de lo que conocemos, es que ese espacio, esa multiplicación confesional requeriría que se evitase el yugo desigual. Recuerdan que el apóstol Pablo nos habla de no unirnos en yugo desigual. Eso le molesta mucho a los jóvenes, porque cuando estamos jóvenes y nos enamoramos, el amor es más importante que la fe. Ese es el gran problema que tenemos, especialmente en nuestros tiempos más recientes, quizás en el último siglo, donde muchas de nuestras relaciones matrimoniales las hemos dejado a libertad de los hijos y en función del corazón. No siempre ha sido así, ¿no? Quizás me miren así con cara de que dice esta emoción, pero no siempre ha sido así. En el pasado, recuerden, matrimonios eran arreglados por los padres. En el pasado los matrimonios respondían a clases sociales. Y por supuesto, matrimonios basados especialmente en el cristianismo, respondían a asuntos de la fe. No era bien visto que un cristiano se casase con un musulmán o con un judío, por ejemplo. No era bien visto ese tipo de relaciones en las que también incluiría a la persona que es atea, que un cristiano se case con un ateo, o que un cristiano practicante se case con un cristiano no practicante. Son cosas que no son recomendables. En el caso del pueblo de Israel, la instrucción era casarse con las mujeres que estaban dentro del propio pueblo, dentro de la propia nación. Judíos con judíos. Por eso había un celo muy importante en cuanto a esa relación matrimonial entre el mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo contrario lleva a desviaciones y normalmente se ensucia es la oveja, no el cochino. El cochino está acostumbrado a andar en el barro, revolcándose y ensuciándose. Pero la oveja está acostumbrada a asearse todos los días. De modo que cuando usted pone a una oveja con un cochino, ¿quién es el que queda mal al final? Siempre va a ser la oveja. El cochino siempre va a seguir cochino. Pero la oveja que cuidaba de su vestidura es la que va a tender a mancharse. Y eso nos los ha relatado y nos los ha contado la historia y la experiencia de muchos que han desobedecido al Señor aún en nuestros días modernos. Un pasaje interesante al respecto es Nehemías, capítulo 13, los versículos 25 al 27. Cuando Nehemías se da cuenta de que esto le ha traído gran dificultad al pueblo de Israel, que esto le ha deteriorado la vida espiritual y ha traído más mal que bien,
mire cómo lo relata, ¿no? Son palabras hasta relativamente fuertes al principio. Dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. ¿Qué llevó al fracaso a pesar del éxito? Porque tanto David como Salomón fueron exitosos. Fueron reyes favorecidos por el Señor. Fueron reyes que mucho de lo que había en su corazón le agradaba a Dios y por eso Dios les bendijo de una manera importante, donde lo que rigió esa bendición más que ellos fue el ser ancestros del Mesías. Porque no era solamente por quienes eran ellos. Si el Señor los hubiese tratado solamente por lo que eran ellos, hubiesen sido como cualquier otro de los reyes de Israel. Pero el valor de ellos, al principio de la monarquía como experiencia en Israel, era para justamente identificar, mostrar a los prototipos de lo que sería el Mesías como rey de reyes y señor de señores. Pero con todo, estos dos hombres, tanto David como Salomón, trajeron también problemas al pueblo de Israel. Porque ellos también por sus relaciones, que en aquellos tiempos respondían en su mayoría a situaciones políticas, es decir, en aquellos tiempos no era como hoy. Hoy cuando dos países tienen relaciones entre sí, la forma de mostrarlo es tener una embajada de aquel país en el tuyo y del tuyo en aquel país. Esa es la forma hoy día de establecer esas relaciones entre países. En aquellas épocas, la forma de establecer relaciones entre gobiernos, entre pueblos, entre naciones, era justamente a través de las alianzas matrimoniales. De modo que uno de ellos llegó a tener, ¿cuántas esposas? 900 esposas. Óigame que ni el hombre más rico puede responder a 900 esposas. De modo que no eran literalmente esposas en el concepto que nos viene a la mente. Muchas de ellas simplemente eran esposas simbólicas, de modo que expresaban esa relación política de alianza entre Israel y otras naciones. Pero esta relación hizo que muchas de esas mujeres se casaban con judíos y no abrazaban la fe en el Dios de los ejércitos, no abrazaban la fe de la ley de Moisés, no abrazaban nada de lo que tenía que ver con Jehová. Ellas traían sus propios dioses. Ellas traían sus propios cultos. Y estos sinvergüenzas, tanto David como Salomón, le establecían sus lugares de culto. Les construían sus santuarios, sus lugares altos también para que adoraran a sus deidades. Y esto fue un mal ejemplo para todos los reyes que también vinieron posteriormente e hicieron lo mismo. Pero sin embargo, esto es parte de lo que nos explica el problema del yugo desigual. El problema de cuando un cristiano elige mal por decisión personal. Porque hoy tenemos dos problemas en relación al matrimonio. O uno que es importante, ese problema es ¿con quién me caso? Y los cristianos tratamos de echarle la responsabilidad a Dios. Señor, preséntamela, tráemela, que sea tuya, que sea de tu mano. Y se casan. Pero a los años se divorcian.
Y uno se pregunta, ¿qué pasó, Señor? Si esto era tuyo, si este fue tu plan, si fuiste tú el que arreglaste este matrimonio, ¿por qué se divorciaron? Es que tú elegiste mal. Es que tú en esto no eres perfecto. Y déjeme decirle que nunca jamás la Biblia nos dice que Dios es casentero o que la preocupación de Dios es preocuparse en con quién te vas a casar. No, esa no es la preocupación de Dios. En ocasiones Dios ha obrado para que se unan parejas conforme a propósito. Por ejemplo, el caso de José y María no fue un accidente, el caso de Isaac y Rebeca no fue un accidente. Muchos de estos casos, y especialmente se usa el de Isaac para tratar de defender ese aspecto, ¿no? De cuando su siervo fue a buscar la esposa, lloró al Señor y la primera que vio, esa fue, y eso fue un éxito total. Muchos utilizan eso para hacerlo teología, hacerlo doctrina, hacerlo regla, y no es así. El verdadero cristiano, el creyente en Dios, tiene un manual para elegir. Tiene historias, tiene lecciones y tiene principios. De modo que cuando alguien cristiano va a elegir con quién casarse, su filtro tiene que ser la palabra de Dios. Si el Señor me dice, no me case, que no me case en yugo desigual, eso significa que yo tengo que buscar a alguien que se parezca a mí. Y allí empieza ese propósito de unidad. No va a haber unidad en el matrimonio si estos principios no son utilizados en la elección de la pareja. Y yo tengo que buscar a alguien que tema a Dios. Yo tengo que buscar a alguien que ame a Dios. Yo tengo que buscar a alguien que sirva a Dios. Ahora, cuando un muchacho o una muchacha se enamoran de alguien y ese alguien no le interesa la fe, es bebedor, es fumador, le gusta la diversión, y uno dice entonces como cristiano ahí ingenuo y tonto, o haciéndose el ingenuo y el tonto, de que, pobrecito, yo lo voy a ganar para el Señor. Y con ese engaño y mentira del diablo, muchos se casan. Algunas veces resulta, porque todo es parte de voluntad del Señor también, de intervención del Señor. Pero la mayoría de las veces no resulta. Y otra vez, ¿qué pasó? Que no se tomó las escrituras como ese fundamento de referencia para elegir con quién me casar. Y cuando se falla en eso, terminamos casándonos con alguien que no pertenece a Dios, que no adora a Dios, y nosotros que somos la oveja, terminamos ensuciándonos con el cochino. Y entonces quien se aparta del Señor es el cristiano, porque el inconverso ya está apartado. El que termina adoptando malas mañas es el cristiano, porque el cochino ya es mañoso. Quien termina perjudicando su relación con Dios es el cristiano, porque aquel ya no tiene esperanza. Y por eso es que entonces la responsabilidad no es de Dios. En los últimos 20 años, 30 años, uno de los escándalos dentro del cristianismo es el incremento de los divorcios entre cristianos. Y uno pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, una de las cosas que están pasando es que muchos de ellos se casaron con personas que no respondían a los criterios bíblicos. Y luego muchos de ellos responden a razones que tienen que ver con el egoísmo del corazón, y que entre algunas de esas cosas buenas que hizo la ley también fue proteger del abusado y egoísta divorcio. Porque eso es parte de lo que hoy nos habla Jesús y parte pues de lo que está incluido en algunas de las palabras que nos da el relato de Génesis, ¿no? Jesús habla justamente sobre esta tentación que le trajeron los fariseos, de que si estaba permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Y por allí viene toda una discusión que está reflejada en otros muchos lugares del Nuevo Testamento, pero donde se hace referencia a ese egoísmo que es expresado en el divorcio, y que no solamente era una expresión de egoísmo, sino también de abuso. Era como el que decía, el que juraba por Dios, ¿no?
Cuando Cristo habla de que no juremos, no usemos el nombre del Señor en vano, era porque los judíos de la época, cualquier cosa, te lo juro por Dios. Eso era usar el nombre de Dios en vano. Y todos los judíos juraban, fuese verdad o mentira, lo que juraban. De modo que Jesucristo corrige ese abuso. Pero también la ley de Moisés y el mismo Señor y muchos del contenido de las Escrituras corrigen el abuso que había del divorcio entre el pueblo de Israel, entre los judíos. Porque lamentablemente, en este caso, los hombres tenían el privilegio legalmente de casarse y divorciarse. La mujer no. Era el hombre quien tenía este privilegio. Son muy contados las excepciones y eran muy reducidas las excepciones para una mujer poder divorciarse, pero el hombre tenía todo a su favor. Allá en la ley de Moisés, Moisés le dice al pueblo, y es lo que Jesús habla también aquí, ¿no? ¿Qué les mandó Moisés? Y dice que Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio a la mujer y la despidiera. Y dice, esta ley la escribió Moisés para ustedes por los obstinados que son, por la dureza de vuestro corazón, por el egoísmo que hay en ustedes, por aquello que no es digno del Señor. Eso es lo que motiva usualmente un divorcio entre creyentes. Recuerden, entre los mundanos no importa porque no tienen temor del Señor, no conocen al Señor, no saben de estas cosas, a pesar de que algunos se casan bajo instituciones que son de la fe cristiana. Pero no es a ellos a quienes les implica en principio esta reglamentación contra el divorcio. Era contra los propios cristianos. Un abuso que era egoísta y que sugería, pues, que la idea del Señor al evitar el divorcio era ese propósito de que lo que unió Dios no lo separe el hombre. Y eso implica entonces el propósito de Dios de que los matrimonios sean hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Esa es la idea ideal, perfecta. Esa es lo que hay en el corazón del Señor. Mas no es eso lo que el pecado permite aún entre el mismo pueblo de Dios. Allá en Malaquías capítulo 2, versículo 16, veíamos ese pasaje nosotros en el estudio que hicimos del libro de Malaquías. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, Malaquías 2:16, dice que el Señor dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Esto es parte de la voluntad de Dios para con el matrimonio. Dios odia el divorcio. El Señor permite el divorcio como una manera de solucionar un mal que estaba presente en su pueblo. Un mal que es ocasionado por el pecado. Un mal que se ve muy mal cuando conocemos al Señor, cuando somos hijos de Dios, cuando somos parte del pueblo de Dios. Ya para el mundo que no conoce a Dios, repito, ya la cosa pinta diferente. Pero no significa que las razones por las que Dios prohíbe y por las que Dios pretende que la institución del matrimonio sea de la forma que Él sugiere, no evite que los males, las consecuencias negativas vengan sobre los seres humanos. Porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con aquello de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Esa ley nos cubre a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Pero a los cristianos nos cubre con quizás mayor fuerza y mayor vergüenza, porque nosotros sí conocemos la verdad. Nosotros sí conocemos el corazón de Dios. Y por lo tanto, es más delicado el asunto con nosotros que con aquellos que no conocen al Señor.
De forma tal que la ley de Moisés viene a perfeccionar el matrimonio, viene a corregir males, viene a tratar de que aquello que no se pudo establecer desde el principio de una forma clara y precisa y comprometedora bajo el pacto del Señor, pudiese ahora bajo la ley de Moisés corregirse y llevarse a ese punto en que Dios quería que la relación de esa primera institución funcionase de manera exitosa. Y aquí llegamos a lo último, y es que esta institución es sustentable solo con la gracia divina. Y esta es la parte que nos va a traer el Evangelio. Ahora pasamos a esa tercera etapa de la humanidad. Hemos pasado de la primera, que es desde la creación hasta el momento de la creación del Estado de Israel bajo la ley mosaica, en el que no había una revelación profunda, clara, precisa, comprometedora de Dios para aquel tipo de generaciones. Luego hay esa etapa de la ley donde vemos que a pesar de que hay una ley, el pueblo de Dios sigue siendo rebelde, sigue obrando según su corazón, sigue siendo egoísta, sigue permitiendo que el pecado domine su carne. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento, donde la diferencia no es tan grande, pero se mejora. Porque ahora tenemos un auxilio que aquellos no tenían. Y en este caso estamos hablando de la gracia de Dios. Los ideales del matrimonio y las demandas del matrimonio, que las pudiéramos resumir quizás en la palabra compromiso y amor, solamente se pueden nutrir a través de la gracia divina. Es decir, hay cosas que Dios pide de ti y de mí, que en nuestras propias fuerzas no podemos llegar muy lejos. Y el matrimonio es una de ellas. No es la única y no es restringida a este tema. Hay muchas cosas en nuestras vidas personales que no las podemos corregir, avanzar y solidificar como Dios quiere, al menos que nosotros tengamos el auxilio de la gracia de Dios. Eso significa no solamente conocer la palabra del Señor, no solamente querer hacer la obra o la voluntad del Señor, sino también pedir al Señor su auxilio a través de la obra del Espíritu Santo. De modo que si una ventaja tenemos los cristianos es exactamente al Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es el Espíritu de Dios el que causa en nosotros el maravilloso fruto de ¿cuál? El amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y cuando el fruto del Espíritu, que es amor, y que es la esencia en gran parte de nuestro Dios, porque dice Dios es amor. Y dice que en nosotros los cristianos el amor de Dios ha sido derramado. Es cuando entonces podemos mirar un amor como el que relata 1 Corintios 3. Y ahí es donde está el secreto del matrimonio cristiano. No es solamente el comprometerme, el entender estas verdades que ya hemos explicado, el entender esto que Génesis nos enseña, el entender el propósito que tenían muchas leyes en el cuerpo de Moisés o en el cuerpo legislativo de Moisés y muchas otras leyes que Dios, el Señor dio, sino también entender el gran beneficio, ayuda e incremento de responsabilidad nuestra para con Dios en cuanto a que hemos sido auxiliados y fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo. De modo que cuando el cristiano dice no puedo hacer una cosa, no es que no puede, no quiere. No puedo perdonar a mi pareja, no puedo ayudar a fulano, no puedo hacerlo, tenerle paciencia, no puedo, no es que no puede, no quiere. Y al menos que yo tenga una relación real con el Señor, no voy a querer. Cuando tengo esa relación real con el Señor y entiendo todo lo que Dios me dice a través de su palabra, y entiendo lo que son los propósitos de Dios en mi vida, entonces yo comienzo por el primer paso necesario para andar con Dios.
ser humilde. Humillarte ante el Señor. Y humillarnos delante del Señor, ser humildes para con Dios significa no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí se acaba aquel no puedo o no quiero. Se acaba el no quiero. Porque cuando yo quiero agradar a Dios, entonces lo que yo quiero no importa, sino lo que Dios quiere. Y es allí donde el matrimonio se salva. Es allí donde el matrimonio crece. Es allí donde el matrimonio logra vencer las adversidades que la vida trae por normalidad. Porque es lo que el pecado ocasiona en esta vida. No hay matrimonio perfecto porque todos estamos afectados por el pecado. No hay familia perfecta porque todas están afectadas por el pecado. No hay iglesia perfecta porque todas están afectadas por el pecado. Pero dice el Señor, no dejen que el pecado reine. De modo tal que entonces, cuando mi relación con Dios es real, cuando esa gracia de Dios a través del Espíritu Santo está trabajando en mí, yo quiero hacer las cosas para la gloria de Dios. No para mi orgullo, no para mi adoración personal, no para mi bienestar egoísta. De forma tal que se vuelve aún mucho más condenable en un cristiano la práctica del divorcio y cualquier otra práctica cuando somos templo del Espíritu Santo. Y si no puedo perdonar a mi esposa, ¿cómo entonces oro? Perdóname como yo perdono a los que me ofenden. ¿Cómo puedo imitar yo al Señor si no soy capaz de amar al que estoy viendo y no veo a Dios? ¿Cómo digo que lo amo a Él si no puedo con el que tengo a mi lado? Incluso es hasta un error para muchos el pensar en el amor matrimonial limitadamente al aspecto romántico, sentimental. Porque muchas veces los matrimonios en el avance del tiempo, en el crecimiento, en muchas cosas que han de ir pasando, muchas veces ese aspecto romántico se sabe que desaparece. Hay gente que se divorcia porque simplemente, no, es que ya no lo quiero. ¿Y por qué te casaste con él? Luego, si ya no lo quieres, bueno, pero tú hiciste un pacto hasta que la muerte. Nadie te puso cuchillo. Es más, tú fuiste quien pusiste cuchillo. Forzaste a los demás para que te dejaran casar. Desobedeciste. Hiciste las cosas como te dieran la gana, porque esa era la mujer o ese era el hombre de tus sueños. Y ahora dices que no lo quieres. Ahora dices que ya te quieres separar. Pero es que tú te pusiste cuello, tú hiciste un pacto. Prometiste, juraste. En la muerte, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en todo, hasta que la muerte nos separe. Y ahora vas a romper el pacto. Los pactos no valen para ti. Tu palabra no tiene valor. Divórciate. En el cristiano se ve peor que en el no cristiano. En el cristiano tiene su precio a veces. Porque, repito, la ley de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, aplica para todas las áreas de la vida del ser humano. Esto nos obliga, pues, a los cristianos a ser más responsables, más cuidadosos, a entender que el Señor tiene propósitos que nosotros debemos tomar y que debemos defender en medio de un mundo donde tenemos una cultura que está tratando de destrozar todo lo que tenga que ver con la primera, la segunda y muchas otras instituciones que Dios estableció. Porque ya el matrimonio hoy día ha perdido tanto valor que los jóvenes no quieren casarse. Ni lo están pensando. Ni lo tienen en sus planes. Los divorcios se siguen incrementando. Y seguimos viendo cantidad de relaciones súper complicadas. Donde en una casa hay 5 niños, uno es de la mujer, 2 son de él,
dos son de otro matrimonio que tuvo uno de ellos no están casados. Eso es un arroz con mango que ni ganas de comer da. Porque hasta ahí hemos llegado a complicarnos nuestras vidas, con todos los riesgos que eso implica. Porque un padrastro, una madrastra, un hermanastro, una hermanastra, no siempre aman con todo el corazón. Caras vemos, corazones no sabemos, como dice el refrán. Y nos incrustamos en relaciones que no sabemos qué tan peligrosas pueden ser para nosotros o para los nuestros. Y todo porque queremos vivir conforme a nuestro corazón. Porque si hay una de las cosas que enseña el Nuevo Testamento, por ejemplo, es, te divorcias, bueno, quédate ahora sí sin casar, ya está, se acabó la relación y hasta ahí llegaste. Ahora te estás quemando y eres muy caliente y te las pasas preocupándote por el sexo. Bueno, mejor cásate, pues. Pero si puedes evitar casarte, no te vuelvas a casar. Porque todo eso tiene complicaciones a causa del pecado. Por eso es que el cristianismo es tan rechazado. Porque le arruina la vida al que ya se arruinó la vida. Ay, no, que bueno, ya fracasé, mira, me divorcié. Y la iglesia no quiere que yo me case, no, el cristianismo es un estorbo. Si yo soy una persona joven, tengo un futuro, ¿por qué no me voy a casar si no quiero llegar a viejo solo? Entonces ya el problema es el cristianismo. Pero a veces es mejor llegar a viejo solo que mal acompañado. Y esas cosas solamente las entiende quien quiere hacer la voluntad del Señor. En 1 Corintios 7 hay toda una serie de sugerencias de Pablo para los matrimonios, especialmente el aspecto del divorcio, etcétera, donde Pablo trata de guiar en este sentido. Pero todas estas cosas, más que ser mandamientos de hombres, más que ser opiniones de hombres, debe ser nuestra preocupación, sobre todo, agradar al Señor. Ahora, usted siempre mire hacia el frente, ¿ok? Usted siempre mire hacia adelante. Lo que pasó, pasó. Pero mire hacia adelante y utilice la brújula. Utilice la brújula para caminar hacia adelante con la paz de saber que lo que está atrás quedó atrás. Que todo lo que nuestros errores pasados, Señor, en tu presencia están. Tú sabes cómo me equivoqué, tú sabes cuánto te desobedecí, tú sabes las cosas que hice en tu contra. Lamentablemente, algunas de esas cosas voy a tener cosecha, pero ayúdame a reconstruir hacia el futuro. Esa es la visión que muchas veces el cristiano debe asumir cuando ha tenido ese fracaso en su vivir. Porque si algo maravilloso hay con Dios, es que siempre hay una oportunidad. Es que siempre podemos empezar relativamente de cero. Es que el Señor no está allí con la lista para decirme, mira, pero yo no te puedo dejar por esto, mira lo que hiciste, y nos trae todo aquello de recuerdo. Hay cosas en las que vamos a pagar el precio. Un criminal mata a una persona, tiene que ir a la cárcel, va a pagar 20, 30 años en prisión por su crimen, y allí en la cárcel puede conocer al Señor, puede llegar a ser salvo, puede llegar a ser templo del Espíritu Santo, puede ser un hombre ejemplar allí dentro de la cárcel, pero ser cristiano y haber conocido a Cristo no le va a sacar de la cárcel. Él va a pagar la consecuencia de su mal, de su pecado. Pero va a tener la bendición de tener a Dios en su corazón, dándole un sentir diferente a los demás presos, dándole una visión de la vida realmente valiosa en comparación a los demás presos, y preocupado más porque aunque está bajo las rejas, en servir, en bendecir, en ayudar, que en buscar cómo hacerse respetar y hacerse el mero mero de la cárcel. Pero las consecuencias quedan. Así nos pasa con los errores de nuestra vida. Hay errores que podemos cometer, que Dios puede perdonar y que nos pueden ayudar para seguir hacia adelante y mejorar.
Pero la ley de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, va a estar allí detrás de todos nosotros hasta el fin de la creación. A veces Dios va a tener misericordia y no nos va a dejar cosechar todo lo que debiéramos cosechar. A veces eso va a pasar. Pero debemos ir con esa inteligencia de que lamentablemente hay cosas que nosotros mismos sembramos para nuestro futuro. En la fe y con la gracia de Dios, muchas de esas cosas se pueden superar, sobrellevar, enfrentar, pero tenemos que esforzarnos para que lo que es importante para Dios sea importante para nosotros. Hay un propósito que Dios sigue teniendo con el matrimonio, hay una forma en que Dios sigue viendo y valorando el matrimonio, y usted y yo tenemos que apegarnos como hijos de Dios a esa forma. No importa lo que el mundo diga, no importa cómo el mundo nos señale, no importa lo que algunos piensen en contra de estas instituciones del matrimonio y la familia, por ejemplo. Aún ese propósito multiplicador que Dios tiene a través del matrimonio va en contra del tan afamado y ayer aclamado en muchos lugares de este país del aborto. Porque ahora el gran problema somos nosotros, los fanáticos religiosos, que queremos que las mujeres que tomaron decisiones erradas en su mayoría, otras indudablemente fueron víctimas de situaciones, pero como la Biblia nos dice, hay cosas que tenemos que mirarla a la luz de la Biblia y no a la luz de lo que nosotros querramos o pensemos. Y hay muchas cosas que decir, pero al tiempo no nos da. Y simplemente, hermanos, hoy día necesitamos pues seguir entendiendo el matrimonio como Dios lo ha entendido, seguir enseñándolo y transmitiéndolo con sus valores, con la perspectiva divina, si es que queremos mejores vidas para nosotros, para nuestros hijos, para quienes podamos influir con la palabra del Señor muy poderosa en comparación a lo que nuestro mundo y nuestra cultura pretende en los días modernos. El ser humano moderno está entrando en crisis, porque todo lo que son, vamos a llamar rocas firmes para su desarrollo, está siendo destruido por el propio pecado del ser humano. De forma tal que la tendencia es que cada vez vamos a tener seres humanos más enfermos mental y emocionalmente, y como consecuencia espiritualmente. Y todo porque la rebelión del hombre contra la voluntad de Dios crece cada día con más fuerza. Dios nos ayude. Y lo que usted tenga, fortalézcalo con la gracia de Dios y refúgiese en Él para lo que tenga que hacer, tenga que construir, tenga que vivir, recordando que en Cristo siempre tenemos una nueva oportunidad. He aquí todas las cosas han sido hechas nuevas y las cosas viejas han pasado. El pasado es pasado y el presente y el futuro es lo que importa. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor, porque ella es la que marca dirección y marca sentido a nuestra existencia en esta creación. Especialmente, Señor, cuando hablamos de una creación y de nuestras propias vidas afectadas por el pecado. Todo lo que llega a nuestras manos es distorsionado, es desviado, Señor, de su propósito original, y solamente cuando venimos a ti y creemos en ti y aceptamos, Señor, tu voluntad, es que podemos darle a nuestras vidas el mejor sendero posible en medio, Señor, de esta realidad de un mundo caído y de una naturaleza pecaminosa que ha de acompañarnos hasta el último día de nuestras vidas. Sabemos en quién hemos creído, sabemos cómo tú nos has fortalecido y necesitamos refugiarnos en tu poder para poder caminar y avanzar de la forma en que primeramente tu nombre sea glorificado y luego nuestras vidas sean bendecidas. Señor, ayúdanos. Todos tenemos fracasos y errores en nuestras vidas y todos necesitamos muchas veces reiniciar, empezar. Y solamente cuando lo hacemos mirándote a ti y utilizando los recursos que tú nos das, es que podemos alcanzar
tranquilidad, satisfacción y el gozo, Señor, sobre todo de saber que hacemos las cosas como a ti te agradan y glorifican. Y Dios, muchas cosas hay que decir, pero permite que tu Espíritu Santo nos recuerde y nos ayude en las que más interesan en este momento a nuestras vidas personales. Bendice, Señor, nuestros matrimonios, fortalece nuestras parejas, ayuda, Señor, a los que están en crisis matrimoniales, ayuda, Señor, a los que están divorciados y necesitan rumbo también para sus vidas, y a cada uno, Señor, conforme a tu gracia y bondad, bendícenos, ayúdanos, a pesar de nosotros, de nuestros errores, de nuestros pecados, y sobre todo, por la gracia y el amor que tú en Cristo nos has derramado, Señor. Gracias, porque sabemos de tu amor y sabemos de tu presencia, que son nuestra mayor esperanza. Mi Dios, que tu nombre sea glorificado, rogamos en Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.